Bienvenidos a Negocios Televisión. ¿Ha salido Irán al rescate de Donald Trump? Sí, podría parecer que esta es la afirmación más alocada que estén escuchando en este momento, pero podría ser, de forma quizá inconcebible, la realidad sobre el conflicto, y ya no únicamente sobre el conflicto y la guerra entre Irán y Estados Unidos, sino también sobre ese marco de entendimiento, sobre ese principio de acuerdo que podrían estar buscando Irán y Estados Unidos, atención, apoyándose los unos en los otros. Vamos a comentar todo eso en el programa de hoy, pero antes, atención, porque las fuerzas de defensa de Israel han activado en el día de hoy las alertas antiaéreas en varias zonas del norte del país, tras detectar lo que describieron como una posible incursión de aeronaves hostiles. Las sirenas sonaron en distintas localidades cercanas a la frontera norte, después de que los sistemas de vigilancia identificaran una amenaza aérea potencial. Por el momento, el ejército israelí no ha precisado el tipo de aparato detectado ni su procedencia. Las autoridades militares han indicado que están investigando el incidente y evaluando si se trató de drones, aeronaves no tripuladas u otro tipo de amenaza aérea. Tampoco se ha informado, de momento, de impactos ni de víctimas. La activación de las alarmas se produce en un contexto de elevada tensión regional y de frecuentes incidentes de seguridad en la frontera entre Israel y Líbano, donde las fuerzas israelíes mantienen operaciones contra objetivos vinculados a Hezbollah. Pero no es únicamente el foco en Israel donde estamos en el día de hoy, tampoco en ese marco de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, sino también en la gran salida a bolsa por parte de SpaceX, por parte de la empresa de Elon Musk. Valeria Gómez, parece que ya está cotizando la empresa de Musk. Cuéntanos. Sí, efectivamente, Sandro, encima con un impulso del 18% está subiendo ya la compañía de SpaceX. Hoy, ya saben, debutaba en el Nasdaq 100 a $150 después de fijar su precio en $135. Bueno, pues según la información que acabamos de conocer, ya está subiendo hasta los 163,68, es decir, un impulso del 21,65%, está elevando ese precio de la acción y ya está convirtiendo al gran magnate, a Elon Musk, en el primer trillonario del mundo. Y es que fíjense, el primer trillonario después de ese debut de SpaceX, porque también está teniendo reacción ya no solo en la compañía de Elon Musk que ha debutado hoy, sino también en el comportamiento de las acciones de Tesla. Fíjense lo que está haciendo la otra compañía del gran magnate, que está cayendo un 2,1% en estos momentos, 2,75 en concreto, hasta los 388,30, es decir, una pequeña toma de beneficios después del gran debut, de esa salida a bolsa de SpaceX. Vamos a estar muy pendientes, Sandro, alrededor de las 8 de la tarde también en el cierre de Wall Street, del comportamiento de la compañía de Elon Musk. Pues estaremos muy pendientes de ese comportamiento y de lo que nos cuentes al respecto. Valeria Gómez, muchísimas gracias por ponernos esa actualización del día grande para SpaceX. Gracias, Sandro. Muchísimas gracias. Bueno, y atención, porque el que está buscando también un día grande es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que, atención, asustaba al mundo al acusar a Irán de filtrar a los medios unos términos del posible acuerdo que, según él, no tienen nada que ver con lo pactado por escrito. En ese mensaje que están viendo de Truth Social, con ese tono realmente duro, Trump aseguró que las versiones difundidas por Teherán sobre el entendimiento son falsas y calificó a los negociadores iraníes de deshonestos. También afirmó que con Irán no existe la buena fe en las conversaciones. El mandatario sostuvo que los términos reales del acuerdo son distintos a los publicados por medios iraníes, aunque no ofreció nuevos detalles concretos sobre ese texto. Sus palabras llegan después de versiones contradictorias sobre el alcance del memorando, especialmente en asuntos como el programa nuclear, el desbloqueo de activos y el estrecho de Hormuz. Trump también denunció un ataque con drones contra barcos indios que salían del estrecho de Hormuz, un incidente que calificó de totalmente inaceptable. Según el presidente, el ataque fue rechazado, aunque no precisó más detalles sobre daños o responsables operativos. El mensaje eleva la tensión en plena fase final de las negociaciones entre Washington y Teherán y refleja las profundas diferencias entre ambas partes sobre cómo presentar públicamente el posible acuerdo. As soon as we sign, which could be soon, very soon, maybe over the weekend, in Europe, I won't be able to be there, but JD will be there, Vice President, and some of the... Claro,
Y esto es lo que pensábamos hasta este momento. Donald Trump recibe esas supuestas filtraciones a los medios de comunicación, filtraciones que dice que no se asemejan en absoluto con la vida real, y tenemos un escenario de confrontación total entre Irán y Estados Unidos en el momento en el que parecía que esa confrontación iba a llegar a un final. De nuevo, hasta ahora. Porque el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que el memorando de Islamabad, porque recuerden que ya se está llamando así a ese marco de entendimiento, nunca ha estado tan cerca, aunque insistió en que el documento aún está pendiente de finalización. Araghchi pidió a los medios de comunicación que eviten especular sobre el contenido del acuerdo mientras continúan los últimos pasos del proceso negociador. Sus declaraciones llegan tras una jornada marcada por filtraciones, desmentidos y, sobre todo, versiones contradictorias sobre los términos del posible pacto. El jefe de la diplomacia iraní defendió que Teherán mantiene un enfoque responsable y transparente en las conversaciones y aseguró que todos los detalles serán compartidos con la opinión pública a su debido tiempo. El mensaje apunta a que las negociaciones han entrado en una fase decisiva, aunque Irán evita confirmar por ahora el contenido del texto o una fecha concreta para su firma. Se hablaba, por tanto, de esa fecha que podría ser este mismo fin de semana. Se hablaba incluso de Ginebra como el lugar en el que se podría firmar este acuerdo. Sin embargo, Irán por el momento aporta un mensaje de calma a esta cuestión. Y atención, porque hablamos de este relato, de cómo Donald Trump emite un mensaje en el que, bueno, pues atenta directamente contra Irán, cómo Abbas Araghchi le da la razón y lanza este mensaje. Y atención, porque después de ese mensaje de Abbas Araghchi, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en sus redes sociales una captura de pantalla de ese mismo mensaje del ministro de Exteriores iraní, de Abbas Araghchi, relacionado con las negociaciones para un posible acuerdo entre Washington y Teherán. La publicación de nuevo se produjo poco después de que Araghchi afirmara que el denominado memorando de Islamabad está más cerca que nunca de completarse, aunque insistió en que el proceso aún no ha concluido y pidió, sobre todo a los medios, evitar especulaciones sobre el contenido del texto, algo que sí ha hecho el propio Donald Trump, que con este gesto ha sido interpretado como una señal de que las conversaciones siguen avanzando, pese a los mensajes contradictorios intercambiados en las últimas horas por ambas partes. El mandatario estadounidense había acusado previamente a Irán de difundir información falsa sobre los términos del acuerdo, mientras que responsables iraníes insistían en que aún no existe una decisión definitiva sobre la firma. Y ojo, porque hablamos precisamente de la cantidad de mensajes que estamos viendo. Habíamos visto este intercambio entre Donald Trump y Abbas Araghchi, y en medio de todo este asunto se ha querido meter J.D. Vance, porque Estados Unidos e Irán habrían notificado a los mediadores su disposición a firmar este acuerdo que ambas partes negocian para rebajar la tensión regional, según se ha informado una fuente diplomática a Al Arabiya. De acuerdo con esa fuente, ya se estaría preparando la asistencia de delegaciones de Washington y Teherán para la eventual firma del documento. Pero mientras tanto, vemos este mensaje por parte de J.D. Vance, un mensaje en el que aseguraba que estaba habiendo distintas informaciones por parte de los medios falsos y que, sin embargo, lo que estaría ocurriendo de verdad es que Irán no recibiría ningún tipo de dinero por ese acuerdo de paz. Ya saben que una de las cuestiones que se está hablando es ese levantamiento de sanciones, incluso el envío de fondos a Irán para de alguna forma compensar los daños de la guerra. Bien, pues en ese mensaje largo, muy largo, que están viendo en X por parte del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance habría dejado clara una cuestión: que Irán no recibirá dinero, mientras de nuevo el vicepresidente se suma a ese llamado por parte de Donald Trump y Abbas Araghchi a los medios de comunicación para que tengan un tono de contención. Y estábamos hablando precisamente de que Estados Unidos e Irán habrían notificado a los mediadores su disposición a firmar el acuerdo que ambas partes negocian para rebajar la tensión regional, según ha informado una fuente diplomática a Al Arabiya. De acuerdo con esa fuente, ya se estaría preparando la asistencia de delegaciones de Washington y Teherán para la eventual firma del documento.
La información apunta a un avance significativo en las conversaciones, aunque todavía no se ha anunciado oficialmente ni el lugar ni la fecha definitiva. La posible firma llega tras una jornada marcada por versiones contradictorias sobre el alcance del texto. Mientras fuentes iraníes han difundido detalles de este borrador, el presidente estadounidense Donald Trump acusaba a Teherán de filtrar términos que, según él, no se correspondían con lo acordado por escrito, todo hasta ese mensaje por parte de Abbas Araghchi. El acuerdo, mientras tanto, se perfila como un memorando de entendimiento y no como un tratado definitivo. Entre los asuntos en discusión figuran el estrecho de Hormuz, el levantamiento de sanciones, los activos iraníes congelados, el programa nuclear y el cese de las hostilidades en varios frentes regionales. Pese a las señales de avance, las negociaciones siguen rodeadas de cautela. Ni Washington ni Teherán han confirmado públicamente que el texto esté cerrado, y cualquier firma dependerá de la aprobación final de ambas partes. Y atención, porque aquí entramos precisamente en este terreno de dudas, en este terreno de incertidumbre. ¿Qué pide cada uno? ¿Qué quiere cada uno? Por el momento es cierto que lo que tenemos son fuentes por parte de los medios de comunicación, que es precisamente contra lo que ha atacado tanto Donald Trump como Abbas Araghchi. Pero haciendo caso a un presentador de la Fox News, se habría afirmado, citando a un funcionario de la Casa Blanca, que el posible acuerdo con Irán estaría basado en el cumplimiento de compromisos concretos por parte de Teherán. Según esa versión, el pacto contemplaría la destrucción y retirada del material nuclear iraní, así como el desmantelamiento de su programa nuclear. También incluiría la reapertura del estrecho de Hormuz y el compromiso de que Irán deje de financiar a grupos considerados terroristas por Washington. La fuente citada por Fox News añadió que Irán no recibiría fondos desbloqueados hasta que actúe y cumpla con lo pactado. Es un acuerdo basado en el rendimiento, señaló el portavoz, en referencia a que cualquier concesión dependería de pasos verificables por parte de Teherán. La información contrasta con versiones difundidas por medios iraníes que aseguran que el borrador del memorando no incluiría nuevos compromisos nucleares y que esas conversaciones quedarían para una fase posterior. Por el momento, ni Washington ni Teherán han confirmado oficialmente el texto final del acuerdo, que sigue pendiente de aprobación y continúa generando versiones distintas sobre su alcance real. Y de nuevo, este posible acuerdo, porque hay que denominarlo así por el momento, posible acuerdo que Estados Unidos e Irán negocian actualmente, tendría la forma de un memorando de entendimiento y no de un acuerdo definitivo, según ha informado Bloomberg citando a un funcionario del G7. La información sugiere que ambas partes estarían optando por un marco preliminar que permita avanzar en la desescalada de las tensiones y sentar las bases para futuras negociaciones, en lugar de cerrar de inmediato un pacto integral sobre los principales puntos de disputa. El memorando podría servir como una hoja de ruta para abordar cuestiones clave, entre ellas la seguridad regional, las sanciones económicas y el programa nuclear iraní. No obstante, al tratarse de un acuerdo de carácter preliminar, muchos de los aspectos más complejos quedarían pendientes de negociación en una fase posterior. Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like, if the market goes down, that means they don't like the deal. But it's been up, oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. Y mientras tanto, la agencia estatal iraní IRNA publicó este viernes los principales puntos del borrador del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para poner fin a las hostilidades. Habíamos hablado de las condiciones de Estados Unidos. Bien, estas son las de Irán, subrayando en primer lugar que la gestión de lo que están viendo del estrecho de Hormuz no será transferida ni asignada a Washington. Según IRNA, Teherán no asumirá ningún compromiso para entregar la administración del estrecho, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.
El documento plantea que cualquier arreglo futuro sobre Hormuz deberá resolverse como una cuestión regional, mediante diálogo y decisiones conjuntas entre Irán y Omán. El borrador tampoco incluiría nuevos compromisos nucleares por parte de Irán. De acuerdo con la agencia, el asunto nuclear no ha cambiado y las conversaciones específicas sobre ese expediente deberán celebrarse dentro de los 60 días posteriores a la firma del memorando. El texto también contempla un cese total de los combates en todos los frentes, incluido Líbano, y propone un mecanismo para descongelar los activos iraníes bloqueados en el extranjero. Además, incluye las reparaciones de guerra dentro de la agenda de negociación. Los detalles sobre el levantamiento de sanciones primarias y secundarias quedarían pendientes para un acuerdo final. Ese pacto definitivo debería negociarse durante el periodo de 60 días junto con otros puntos clave de la agenda acordada entre las partes. Open, but the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships that nobody knew about. I guess we did a pretty good job, Peter, right? But we brought many ships across, and millions, hundreds of millions of barrels of oil were brought across. Bueno, y atención, porque Donald Trump, el propio Abbas Araghchi, J.D. Vance y ahora también el primer ministro de Pakistán, Sharif, todos ellos han estado apuntando en el día de hoy a los medios de comunicación. El primer ministro de Pakistán ha declarado que en medio de los intensos esfuerzos de mediación que lleva a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes quieren sabotear el acuerdo de paz. Se ha alcanzado un texto final y se ha consensuado del acuerdo de paz. Pakistán está trabajando estrechamente con ambas partes para ultimar los próximos pasos. De nuevo, Sharif recoge las palabras de Araghchi diciendo que la paz nunca ha estado tan cerca como ahora. Bueno, mientras tanto, la agencia estatal iraní informó este viernes de que si se firma, como parece, ese texto actual del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, Washington se comprometería a obligar a Israel a poner fin a la guerra en Líbano. Sabemos que ahora mismo, tanto por parte de Pakistán como de Estados Unidos como de Irán, se está intentando apuntar hacia todos aquellos que apunten a la desinformación. Esto, desde luego, no parece que sea el caso porque es una línea absolutamente roja para Irán. Según esta versión, el documento no habla de una simple prórroga del alto el fuego, sino de poner fin por completo a la guerra en todos los frentes. La precisión es relevante, ya que implicaría un compromiso más amplio que una pausa temporal de las hostilidades. El punto referido a Líbano se suma a otros elementos del borrador difundidos por medios iraníes, entre ellos el mantenimiento del estrecho de Hormuz bajo control regional, la apertura de conversaciones nucleares en un plazo de 60 días y la negociación posterior del levantamiento de sanciones. La información llega en un momento de intensas gestiones diplomáticas para cerrar un memorando preliminar entre Washington y Teherán. Sin embargo, Irán aún no ha confirmado oficialmente que esté dispuesto a firmar ese texto actual. Si se concreta, el acuerdo supondría un intento de desescalada regional mucho más ambicioso de lo previsto, al incluir no solo el frente entre Estados Unidos e Irán, sino también el conflicto en Líbano y el papel de Israel en la zona. Maybe this weekend. And has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's part of the deal. And just And we'll have oil prices dropping like a rock. and sir, have you actually secured an agreement on the discussions about the nuclear material and the nuclear negotiations? Have you- Conceptually on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. Bueno, pues por el momento estamos pendientes de esos avances en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, como también estamos pendientes de Ucrania, también de lo que está pasando con José Luis Rodríguez Zapatero y, sobre todo, a la vuelta de publicidad, esa amenaza que habría recibido SpaceX en su gran día en bolsa y, atención, a la respuesta que ha dado la empresa de Elon Musk. Se lo contamos después de una pequeña pausa de publicidad aquí en Negocios Televisión.